Cordial saludo, mi nombre es Beatriz Gómez Zavala, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y en este momento estoy en el curso de métodos numéricos. El día de hoy voy a presentar el tema del sistema de ecuaciones lineales con métodos iterativos, pero antes de eso voy a mostrar pues mi documento de identidad. Entonces, una definición corta para el sistema de ecuaciones lineales es que es un conjunto de dos o más ecuaciones con varias incógnitas en la que se desea encontrar una solución común. Este es un concepto tomado de la página web Yo Soy Tu Profe. Tipos de sistemas. Entonces, los tipos de sistemas que se pueden clasificar en incompatibles cuando no tienen solución, compatibles cuando tienen solución, pero estos a su vez se clasifican en determinados, con una solución única, e indeterminados que tienen infinitas soluciones. Un método iterativo es definido como un método que progresivamente va calculando las aproximaciones a la solución de un problema. Se repite el mismo proceso de mejora sobre una solución aproximada y se espera que el valor obtenido sea una solución más aproximada que la inicial. Con los métodos iterativos, la solución al problema se encuentra de una manera más rápida porque se puede suspender el proceso al término de una iteración y se obtiene una aproximación a la solución. Entre más iteraciones, más se aproxima a la solución deseada, mientras que si se hace con alguno de los métodos directos, se debe terminar el proceso para obtener una respuesta. En cuanto a las condiciones de convergencia de los métodos, se debe garantizar una convergencia de los métodos iterativos porque de ello depende que la sucesión de aproximaciones sea cada vez más efectiva. En particular, el método de Jacobi no existe una condición exacta de convergencia, pero si la matriz original es una diagonal dominante, el método de Jacobi converge. El método de Jacobi es un método iterativo más simple y se aplica solo a sistemas cuadrados, es decir, que tienen igual cantidad de incógnitas como de ecuaciones. En cuanto a su convergencia, cuando la matriz es diagonalmente dominante, se garantiza la convergencia. En algunos casos donde la matriz no es diagonalmente convergente, se pueden acomodar las incógnitas en la matriz de coeficientes para que sea diagonalmente dominante. Método de Gauss-Seidel. El método de Gauss-Seidel utiliza los valores de las incógnitas recién calculados en la misma iteración y no en la siguiente como se hace en Jacobi. Ya en cuanto a la convergencia, dice que el método de Gauss-Seidel se dio como una modificación del método Jacobi para acelerar su convergencia y recortar significativamente el número de iteraciones a realizar para obtener una cierta precisión en la solución. Método de sobrerelajaciones sucesivas, SOR. Es una modificación del método Gauss-Seidel para mejorar la convergencia considerando un promedio ponderado de las iteraciones anteriores y actuales. Y aquí son algunas características del método. Entonces dice que si W es igual a 1, el método de SOR es igual al de Gauss-Seidel. Paso 1. Entonces el paso 1 es generar la matriz de coeficientes A y el vector de términos independientes B. Aquí pues en este trozo de código lo que se hace es generar una matriz aleatoria sobre la cual pues se va a tener un resultado. Entonces, esta es la matriz aleatoria
con print A le digo que me imprima la matriz A. Y entonces ahí vemos que es una matriz con 10 ecuaciones. En este caso lo hice con n igual a 10, entonces pues va a quedar un número de ecuaciones igual a 10 y imprime B. Entonces, que ese sería pues el resultado. Paso 2. El paso 2 es encontrar el determinante de A para saber si es o no singular. Pues para que las ecuaciones lineales tengan una solución única, el sistema debe ser no singular. Si el determinante de A es diferente de 0, entonces la matriz es no singular y el proceso continúa, es decir, que sí tiene solución. Entonces acá pues hacemos un determinante que es como una función con NumPy y por último pues ahí se imprime el resultado del determinante. Como es diferente de 0, entonces así encontramos que o sabemos que la matriz tiene solución. Paso 3. Comprobación de la diagonal dominante en la matriz A. Entonces ya con este trozo de código de este paso, lo que estamos haciendo es comprobando que la matriz efectivamente sea diagonal dominante. Entonces mediante ciclos for le damos ciertas condiciones para que imprima los mensajes de si es o no convergente. Si converge o no converge y qué filas son diagonalmente dominantes. En este caso, pues todas las filas son diagonalmente dominantes, por tanto la matriz es diagonal dominante y el método iterativo convergerá. Luego, en un cuarto paso, está la programación del método Jacobi. Entonces lo que hacemos es listar una serie de variables con los valores iniciales, donde el valor de tolerancia del error es 10 a la menos 6, quedaría 0.000001. El error con el valor inicial de la norma, niter max igual a 100, es decir que va a llegar a un máximo de iteraciones, ese sería el número máximo de iteraciones, 100. Luego se determina el tamaño de A con la función length. X, que es el vector inicial de ceros, y un vector inicial x1 que va acumulando los ceros. Niter, que es un contador inicial de iteraciones. Y luego dos arreglos, niter y error. Entonces eso es lo que se necesita para programar el método Jacobi. Y entonces también se describe un método while en el código con un ciclo for y se va acumulando el valor de B en D. Luego otro ciclo J, que es el que va a recorrer las filas, se le da la condición de si I es diferente de J, entonces acumule D. Y por último está X que es el vector inicial que quedó definido acá, es este X, el vector inicial de ceros. Entonces ahí se le da la posición adecuada en la matriz A. Luego siguen unos elementos adicionales,
Entonces se genera pues la matriz con cada una de las iteraciones. En este caso se generaron 6 iteraciones y para cada una se imprimió el error. Como la matriz A es diagonalmente dominante, entonces el método de Jacobi converge para cualquier vector inicial. Y para graficar, entonces se imprime en íter y se imprime el error. Entonces se imprime el número de iteraciones versus el listado de errores. Y ya aquí, entonces se describe el código para hacer la gráfica de error de Jacobi. Ahí está la gráfica. Entonces el análisis es que evidentemente el error disminuye muy rápido y ya en la iteración número 3 el error es muy mínimo. Baja, se mantiene en 4 hasta 7, o sea, el error de 4 a 7 es similar. Luego seguimos con la programación de métodos SOR y GS. Entonces, paso 1. Se programa el código para el método SOR. Entonces, con def, lo que se hace es empaquetar SOR en una función. Paso 2. Llamamos a GS. Importamos la librería de NumPy con el alias de np. Este es el total que se va a manejar. Omega igual a 1. Entonces en esta parte, como omega va a ser igual a 1, tenemos que tanto como GS y SOR van a ser iguales los resultados. Entonces SOR va a tener la matriz A, B, X y max, total y el omega. Y al ejecutarlo, pues entonces, bueno, ejecutamos primero pues la programación del método SOR y GS, ¿sí? Paso 1. Paso 2, entonces ejecutamos todo lo que programamos en el paso 2 y se nos genera esta matriz. Entonces obtuvimos 10 iteraciones. Paso 3, llamamos al método SOR. Entonces es muy parecida a la anterior en cuanto al código. Lo ejecutamos, nos genera esta matriz con 10 iteraciones. Paso final, pues análisis de resultados. Entonces yo hice un análisis de resultados con la tercera iteración del método Jacobi, GS y SOR. Bueno, de acuerdo a ese análisis, pues se observa que por el método GS y SOR se aproxima mucho más al valor deseado que con el método Jacobi. También pues hice un análisis con los resultados de la séptima iteración del método Jacobi, GS y SOR. Hice este análisis porque el método Jacobi termina en esa iteración. Resultados de la última iteración. Entonces la última iteración de Jacobi, que fue la iteración número 7, del método GS, que fue la iteración número 10, del método SOR, que fue la iteración número 10. Entonces se hizo el análisis y pues lo que se evidencia es que el método GS y el método SOR se mantienen la misma solución para las primeras 7 ecuaciones con respecto a la solución de las ecuaciones en la séptima iteración, mientras que la solución para las demás ecuaciones varían con respecto a la solución que se presentó en la séptima iteración. También se pudo comprobar que cuando omega es igual a 1, pues tanto los resultados
del método GS como los resultados del método SOR son iguales. La bibliografía. Y eso es todo. Muchas gracias.